La vocación de estos mensajeros es entregarse plenamente a la obra del Evangelio, para que el mensaje avance. ¿Cómo? Rápidamente. La palabra que aquí se traduce como extenderse rápidamente es literalmente la palabra correr. Oren por nosotros para que el Evangelio corra. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, me gusta esa idea de que el Evangelio puede correr. Así es, y viene directamente del capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, donde Pablo habla de que el Evangelio se extiende rápidamente. Y literalmente la palabra que utiliza significa correr. Y eso me encanta. Cuando compartí este mensaje en nuestra iglesia, realmente pareció resonar con la audiencia. La gente entendió la idea y es lo que queremos. Queremos que el Evangelio corra. No que camine, sino que corra. Queremos que se mueva con rapidez y que avance significativamente. Y qué gran reto, que el Evangelio corra hoy a través de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se va a comunicar? ¿Cómo se va a transmitir alguna verdad sobre Jesús a través de tu vida en el transcurso del día de hoy? ¡Qué maravillosa oportunidad tenemos todos! Deja que el Evangelio se extienda hoy a través de tu vida. Es un gran reto para todos nosotros. Y ahora mismo quiero retarte a abrir tu Biblia y que te unas a nosotros en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, mientras comenzamos con el mensaje Haz avanzar el Evangelio. Con nosotros el pastor Colin. La segunda carta a los tesalonicenses nos ayuda a mantener el rumbo cuando estamos cansados de la batalla. El primer capítulo de esta carta trata de la fortaleza para mantener el rumbo, y el segundo capítulo trata de la sabiduría necesaria para discernir en medio de la batalla. Hoy examinaremos el tercer capítulo, que en realidad trata de las prioridades en el frente de batalla. Y el mensaje de hoy es realmente muy sencillo. Sin importar las presiones a las que nos enfrentemos en la vida, ni las dificultades a las que se enfrente la iglesia, la prioridad número 1 es el avance del Evangelio. Lo ves en el versículo 1. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Esos creyentes están sometidos a una enorme presión, a sufrimiento y persecución. Y el apóstol les escribe en este capítulo final y les dice: pase lo que pase, sin importar las dificultades a las que se enfrenten, la prioridad número 1 para la iglesia es el avance del Evangelio. Ahora pueden ver aquí el maravilloso vínculo de amor que une al apóstol Pablo con estos creyentes. Amaban a este hombre que les había presentado el Evangelio, les había compartido las buenas nuevas de Jesucristo, por las que habían sido salvos. Él los amaba y por eso les dice: oren por nosotros. Ahora bien, ¿a quién se refiere cuando dice nosotros? Bueno, en nosotros, si vuelves a mirar el capítulo 1, versículo 1, el comienzo mismo de la carta, verás a quiénes se refiere. Se refiere a Pablo, a Silas y a Timoteo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí en el primer versículo del capítulo 3 es simplemente esto: por favor, oren por mí y por mi equipo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué orar por ellos? ¿Hay algún tipo de interés personal de por medio? Para nada. Fíjate de nuevo en lo que dice: oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Así que aquí están estos hombres, Pablo, Silas y Timoteo, quienes han sido llamados por Dios y han sido reconocidos por la iglesia para entregarse a tiempo completo a la obra del ministerio, para que el Evangelio se extienda. ¿Cómo? Rápidamente. No lentamente, sino rápidamente. Aquí tenemos un mensaje, el mensaje del Señor, la palabra del Señor, el Evangelio mismo. Y tenemos unos mensajeros, Pablo, Silas y Timoteo. Y la vocación de estos mensajeros es entregarse plenamente a la obra del Evangelio, para que el mensaje avance. ¿Cómo? Rápidamente. La palabra que se traduce aquí por extenderse rápidamente es literalmente la palabra correr. Y me encanta ese significado, así que la estaré utilizando durante el mensaje de hoy. Lo que está diciendo es lo siguiente: oren por nosotros para que el Evangelio corra,
para que se extienda rápidamente. Luego dice algo más. Oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Ahora bien, el Evangelio es glorificado cuando su poder se manifiesta en vidas transformadas. Escucha cómo lo expresa James Denney, quien dice: si el mensaje de Dios no hiciera nada, no sería honrado sino desacreditado y avergonzado. Pero la gloria del Evangelio es que atrapa a los hombres para transformarlos, sacarlos del mal y llevarlos a la semejanza de Cristo. Cierro la cita. Y continúa diciendo: cuando el Evangelio trae el poder de Dios para salvar a los que lo reciben, se reviste de gloria. ¿Ves lo que está diciendo? Nadie honraría el Evangelio si no hiciera ninguna diferencia en la vida de las personas. Y Pablo ora para que el Evangelio sea glorificado. ¿Cómo es glorificado? Se honra y se glorifica cuando es evidente que produce una transformación en la vida de los hombres y las mujeres. Por eso cuando Pablo dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, él está diciendo, oren para que haya muchas personas que escuchen el Evangelio y experimenten su poder. Oren para que el fruto del Evangelio se manifieste a través de las vidas transformadas. Y luego añade este comentario en el versículo 1, como sucedió también con ustedes. ¿Ves lo que está diciendo? Se está refiriendo ahora a ellos mismos. Está diciendo, ustedes pueden ver cómo el Evangelio transforma sus propias vidas. Lo han experimentado personalmente. Ahora les pido que oren para que el fruto de este ministerio se manifieste de la misma manera en la vida de otros. Oren no solo para que el Evangelio sea proclamado a todas las personas, sino para que dé fruto en ellas, como lo dio en ustedes. Pasemos ahora a algunas aplicaciones. Aquí está la primera. Oren para que el Evangelio se extienda rápidamente y dé fruto. Quiero pedirles hoy que oren. Si tienen una lista de oración, anoten esto e inclúyanlo en las peticiones que traen al Señor. Es una oración bíblica. Oren para que el Evangelio se extienda rápidamente y dé fruto. Este es un texto maravilloso para que lo abracemos mientras pensamos en nuestras vidas y nuestras iglesias, y es algo que impulsa nuestro ministerio aquí en Abre la Biblia. Eso es lo que somos, ¿no? Somos personas que quieren que corra el Evangelio, y queremos que el Evangelio corra en nuestras comunidades y en todo el mundo. Y nos damos cuenta que muchas iglesias están decayendo y muchas otras han abandonado el Evangelio. ¿Sabes que eso es una realidad? Y justo ahora que está ocurriendo de tantas maneras y en tantos lugares, queremos ver correr el Evangelio, queremos verlo extenderse rápidamente. No queremos verlo avanzar lenta o paulatinamente. Queremos ver que se mueva y dé fruto en la transformación de muchas vidas. Ora por esto. Es lo que dice Pablo como un gran apóstol. Piensa en sus poderosas oraciones y les está diciendo a los cristianos comunes como nosotros, como tú y como yo, que por favor oremos por esto. En segundo lugar, una segunda aplicación. Aprendamos este principio a modo de aplicación. Estamos viendo desde la Biblia que el Evangelio se extiende rápidamente a través de las personas. Ahora, fíjate en esto. Es realmente un punto muy importante y una vez que lo veas te ayudará de verdad. Oren por nosotros para que el mensaje del Señor se extienda rápidamente y sea glorificado. Fíjate en la combinación. Ese es realmente el punto clave que debemos entender hoy. No es solo oren por nosotros. Tampoco orar solo porque el Evangelio se extienda rápidamente. La clave para entender este texto es la combinación, la unión de estas dos cosas. Oren por nosotros para que el Evangelio corra. En otras palabras, el mensaje no tiene ningún valor para las personas sin mensajeros que lo lleven. Ese es el objetivo del capítulo 10 de Romanos, ¿no? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así que el punto clave aquí es que el Evangelio se extiende a través de las personas. Avanza rápidamente a través de las personas que son llamadas por Dios y reconocidas por la iglesia para dirigir esta obra. Por eso Pablo pide que oren por él y por su equipo. ¿Por qué? Para que el Evangelio avance con rapidez,
porque así es como debe suceder. Y ahora una tercera aplicación, y es particularmente dirigida para todos los que tenemos el privilegio de servir como pastores o como misioneros, todos los que tenemos el privilegio de trabajar vocacionalmente en algún ministerio cristiano. Porque me parece que aquí hay una gran realidad para todos los que tenemos el gran privilegio de servir en un ministerio vocacional. De hecho, quiero sugerir que este versículo da una definición del mismo ministerio vocacional. Esto me ha parecido útil para reflexionar. Si tomas lo que se dice aquí en este versículo, yo deduciría esta definición. Un pastor o un misionero, una persona con cualquier forma de vocación cristiana a tiempo completo, es una persona llamada por Dios y reconocida por la iglesia para dar su vida a fin de que corra el evangelio. ¿Ves cómo saco esa definición del texto? Para todos los que tenemos el gran privilegio de servir como pastores o misioneros, entiende esto, nuestro llamado, cualquier parte que tengas en el panorama general, esto es lo que estás llamado a hacer. Esto es por lo que tenemos ese privilegio. Nuestra vocación es vivir para que el evangelio corra, para que la palabra de Dios se extienda rápidamente y dé fruto en vidas transformadas. Así que esto ha sido bueno para mí entenderlo, porque darme cuenta que soy tan privilegiado como muchos otros que escuchan este mensaje de servir en el ministerio vocacional y entonces hacerme esta pregunta: ¿estoy viviendo hoy de tal manera que el evangelio corra? ¿Hay algo en mí que obstaculice de algún modo ese rápido avance que debe tener el evangelio? Cada vez que voy a una reunión, cada vez que escribo un sermón, cada vez que me siento a lidiar con alguna dificultad, tengo que tener claro que todo tiene un fin único, y es que corra el evangelio. Eso es lo principal. Y si dejo de ver eso, he perdido el contacto con mi vocación. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Haz avanzar el Evangelio, basado en 2 de Tesalonicenses 3:1. Y con el fin de ayudarte a avanzar el Evangelio entre tus amigos y seres queridos, puedes ver la película El cielo, cómo llegué aquí, la historia del ladrón en la cruz, la cual se encuentra de forma gratuita en nuestro sitio web abrelabiblia.org/cielo. Colin, ¿puedes hablarnos más sobre este recurso? La historia del ladrón en la cruz es una de nuestras formas favoritas de compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque el ladrón sencillamente no podía hacer nada para salvarse, aparte de clamar a Jesús para que se acordara de él cuando entrara en su reino. Pero como cuenta la historia, eso fue todo lo que necesitó hacer para recibir la respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este video está protagonizado por el actor Stephen Baldwin y es una película maravillosa para ver con amigos y familiares no creyentes, para ayudarles a comprender que la salvación en Jesús está disponible para ellos hoy. Este es uno de nuestros recursos más populares y esperamos que te ayude a atesorar más el Evangelio y te capacite para compartirlo con otros. Una vez más, el video está disponible en abrelabiblia.org/cielo. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Ahora quiero llegar a una cuarta aplicación, ya sea que estés en el ministerio vocacional o no. Ora por aquellos a quienes Dios llama y que la iglesia otorga el privilegio y la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Eso es lo que pide Pablo aquí. Y por eso te pido esto: ora por aquellos a los que Dios llama y a los que la iglesia confía el gran privilegio y la tremenda responsabilidad de proclamar el Evangelio. En otras palabras, te digo que ores por nuestros pastores y nuestros misioneros. Ora por nosotros para que el mensaje del Señor se extienda rápidamente. Aquí hay una estrategia para todos los que tienen el Evangelio en su corazón. Si quieres que el Evangelio no se extienda lentamente, sino rápidamente, si eso está en tu corazón, esto es lo que debes hacer. Ora por aquellos que han sido llamados por Dios y han sido reconocidos por la iglesia para liderar ese avance. Es algo estratégico. Nunca se llega a ninguna parte sin eso.
Así que simplemente les digo hoy, nuestros pastores necesitan sus oraciones, nuestros misioneros necesitan que oren por ellos. Y hay una cosa más que quiero que veamos aquí. Pablo pide algo a estas personas como yo te he pedido algo a ti, que ores por nosotros. Pero quiero que notes en estos últimos minutos que la relación no es una calle de un solo sentido. Nunca lo es. En ambos lados, donde Pablo pide que oren por él, nos damos cuenta que él ora por ellos también. Ahora quiero que veas lo hermoso que es esto. Mira el capítulo 2, versículo 16. ¿Recuerdas estas palabras? Pablo está orando por el pueblo justo antes de hacer esta petición, de la misma forma que yo he estado orando antes de hacer esta petición hoy. Ora así, y que nuestro Señor Jesucristo mismo consuele sus corazones y los afirme en toda buena obra y palabra buena. Este es el hombre que ha llevado el Evangelio a estas personas. Su eternidad ha sido transformada por su ministerio y él está orando por ellos. Es maravilloso, es muy hermoso. Y unos versículos más adelante, en 2 de Tesalonicenses 3:5, Pablo vuelve a orar por ellos. Fíjate en su oración. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios. Oro para que experimenten el amor de Dios y oro para que experimenten la perseverancia en Cristo. Creo que puedes ver el amor que Pablo siente por esta gente. Está escrito en todos estos versículos. No hay absolutamente nada profesional o contractual en su relación con esta congregación. Simplemente los ama. Y su petición de oración por ellos refleja el amor que siente por ellos. Verdaderamente es algo hermoso. No subestimen esto. Es algo maravilloso tener pastores piadosos que oren por nosotros. De verdad que es algo increíble. Uno de nuestros pastores vino a hablarme esta semana de un miembro muy querido de nuestra iglesia que se fue a estar con el Señor hace solo unos días y me conmovió la noticia. Y me llamó la atención otra cosa, las lágrimas que corrían por el rostro del pastor mientras me daba la noticia. Así fue con Pablo. Pide que oren por él y por su equipo para que el Evangelio avance y al mismo tiempo su propia mente y su corazón se entregan a estas personas. Por cierto, ¿te has fijado en cómo cambia de nosotros a ti? Míralo, es precioso. Oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Versículo 1. Y oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos. Versículo 2. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Versículo 3. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les pedimos. Así que permíteme terminar hoy con esta maravillosa aplicación. ¿Ves estas 6 hermosas palabras en el versículo 4? Tenemos confianza en el Señor. Dilo conmigo. Tenemos confianza en el Señor. ¡Qué afirmación tan hermosa! No sabes cuánto me ha ayudado esta semana. Y esta es la palabra con la que te quiero dejar hoy, sea lo que sea que estás atravesando. Y la razón por la que podemos tener confianza en el Señor se nos dice allí, en el versículo 3, y se encuentra en estas 4 palabras. El Señor es fiel. Por eso tenemos confianza en Él. John Stott dice de forma hermosa y sencilla, Dios no permitirá que ni su palabra ni su iglesia fallen. Y el Señor es fiel a su pueblo, es fiel a su iglesia, y por eso Pablo dice, tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les mandamos. Pablo sabe que Dios actúa en este pueblo tan amado, y sabe que la fidelidad de Dios se ve no solo en lo que hace a través de su palabra, sino que la fidelidad de Dios se ve en lo que hace a través de su pueblo. Amigos, el vínculo de amor entre pastores fieles y una congregación fiel es algo hermoso. La comunión entre pastores y misioneros, llamados y enviados, y personas con el objetivo de que el Evangelio corra y sea glorificado, es algo hermoso. Permíteme preguntarte entonces, el fruto del Evangelio en tu vida, que te ha llevado a ser impulsado por una pasión de ver el Evangelio extenderse
y dar fruto en las vidas de los demás. ¿Late en tu corazón? ¿Has sentido lo maravilloso del amor redentor de Jesucristo en tu propia alma, hasta el punto de sentir que vale la pena un gran sacrificio para llevar este amor a los demás? A medida que la gracia de Dios se vuelve tan asombrosa que tu corazón arde por ver que el Evangelio no camine, sino que corra, que no se extienda lentamente, sino rápidamente, y que lo haga durante toda tu vida, oro para que Dios encienda esa llama en cada uno de nuestros corazones por el nombre de Jesús y el avance del Evangelio. Es un gran reto para nosotros hacer que el Evangelio corra. Tal como decía Colin durante el mensaje, debemos orar para que el Evangelio corra en nuestras iglesias y entornos. Una manera en la que puede correr es a través de nuestro recurso evangelístico, el cielo. ¿Cómo llegué aquí? La historia del ladrón en la cruz. Colin, ¿puedes compartir con nosotros el corazón detrás de este recurso? Hace varios años, nuestra iglesia organizó una presentación dramática con el actor Stephen Baldwin, basada en el libro que escribí sobre el ladrón en la cruz. Y trajimos un equipo de filmación profesional para grabar su actuación y producir esta película evangelística de 1 hora. Nos encanta la historia del ladrón en la cruz y esta película porque lleva a la gente a un encuentro dramático con Cristo y su don salvador. El ladrón era una persona terrible que estaba siendo ejecutada por su pecado y sin embargo Jesús le mostró gracia. Su historia habla a todas las personas agobiadas por la culpa que sienten que nunca podrían salvarse. Su historia también habla a las personas que confían en sus buenas obras para salvarse. Jesús prometió la salvación al ladrón aunque no tuviera tiempo para hacer ninguna buena obra. Y este video es algo que puedes usar para hacer correr el Evangelio en la vida de los demás. Está disponible de forma gratuita en nuestro sitio web y te pedimos que consideres en oración con quién podrías compartirlo. Quizás podrías invitar a alguien a cenar para verlo y discutirlo, o podrías compartirlo por mensaje con una nota personal. Recuerda lo que acabamos de ver. Tenemos confianza en el Señor. Y nuestro ministerio Abre la Biblia tiene confianza en el Señor de que seguirá utilizando este recurso que ya ha llevado a muchas personas a la fe. Y ahora que está disponible gratuitamente en español, oramos para que el Evangelio corra por todo el mundo hispanoparlante. Tenemos confianza porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, para todo el que cree. Antes de que el apóstol Pablo se convirtiera, no se despertó queriendo encontrar a Jesucristo. Se despertó queriendo matar a todos los seguidores de Jesús. Pero Jesús intervino y transformó su vida de una forma que nunca habría imaginado. Hermanos, hermanas, podemos tener confianza en el Señor de que si damos un paso de fe al compartir el Evangelio, Cristo lo utilizará para su gloria. Amén. Recuerda que puedes encontrar la película en abrelabiblia.org/cielo. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y esperamos que nos acompañes en el próximo Abre la Biblia.